siempre me olvido porque... Bueno, esta última parte vamos a compartir la experiencia. El trabajo se llamaba narrar la experiencia, pero ¿por qué narrar la experiencia? Porque era contar con qué actores, fíjense lo que les digo, con qué actores o actrices, digamos, actores, digamos, en términos institucionales, habitan hoy y cada institución, cada centro. Es decir, cuáles son esas subjetividades en términos de formas de ser y estar de jóvenes y adultos habitan hoy en los centros de formación profesional de cada localidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tomo esto? Como me preguntaban, ¿cuál era el sentido, digamos, de esta actividad? Cuando hagamos cualquier tipo de propuesta, de proyecto, de pedido que nos pidan, por ejemplo, no sé, un PEI de algún centro, tenemos que saber la caracterización de quiénes son los que habitan hoy los centros. Entonces, esta conceptualización que estamos haciendo parte de los sujetos reales que tenemos hoy en las instituciones, que distan mucho de esas instituciones que estuvimos viendo en las imágenes de otra época. ¿Sí? Ahora vamos a ver los contrastes, hoy vamos a ver el sujeto real, digamos, que dista mucho de otra época histórica. Obviamente que esto está atravesado, ¿por qué? Por organizaciones familiares, por una biografía del sujeto que atraviesa una institución. Él viene con una biografía en términos de experiencias que tuvo en otras instituciones, y hoy llegan a los centros de formación, con sus representaciones sobre su experiencia en base a lo que transitó, con sus discontinuidades, porque no pudo hacer un trayecto formal, como contaban algunos, y llegan quizás con una esperanza de encontrar algo más en estos centros, en esto de lo que ustedes pueden ofrecerles, y cómo miramos a esas personas, ¿no? Si cambia o no también nuestra percepción sobre el otro. Sí, y voy a decir algo que puede caer un poco incómodo. Bueno, siempre en organización y en gestión vamos a incomodarnos. ¿Pero por qué? Porque vamos a salir a veces de nuestras zonas de confort o conocimiento de lo que ya sabemos, para entrar a otro plano que quizás no conocemos y quizás nos provocan algunas incomodidades. De aquellos sujetos que la verdad que se comportan de manera quizás inesperada, ¿sí? Al centro, donde yo pensaba capacitar en determinada oficio, pero esta persona a veces me saca de mi lugar, y eso significa que a veces no estamos mirándolos con los ojos del presente, sino que estamos quizás con esa educación tradicional que nos inculcaron para mirar al otro. Algo muy lindo lo que dijo en una de las narrativas que escuché ahí en los conversatorios en los que estuve, de Mario, ¿no? De Mario, me quedo pensando en Mario, que él trabaja en contextos de encierro. Fíjense, ¿no? Fuerte ya su oferta, ¿no? En un contexto que ya de por sí hasta se perciben los dolores y los sufrimientos y todo lo que puede representarnos a cada uno. Pero a mí me impactó, particularmente me impacta. Y como acá no podemos dejar de pensar cómo nos sentimos en relación a la presencia del otro en nuestra institución, fíjense que a mí me quedó, de todos los recorridos que hice, el relato de Mario, que después él va a contar cómo al final encerraron ahí las preguntas, pero me quedo pensando en esa subjetividad que para él quizás se quedó pensando, interpelando, decir, bueno, nosotros qué le estamos ofreciendo a estas personas, ¿no? En este contexto que ya de por sí, insisto, son contextos difíciles. ¿Sí? Otros me decían que están ante sujetos que no saben, que no tuvieron otra oportunidad fuera del centro y que llegaron al centro buscando algo que los pueda hacer sentir útiles. Útil. Fíjese la palabra que lo digo, útiles, es fuertísimo. Bueno, son palabras o lenguajes que vamos a ir trabajándolo, pero de la parte psicopedagógica, desde la subjetividad, desde lo psicológico, y también de las condiciones específicas y sociales y culturales que habitan hoy estos jóvenes y adultos. Así que bueno, el propósito era esto, ¿con qué sujeto, con qué subjetividad estamos frente al cotidiano hoy en los centros? Para que después podamos hacer una descripción, cuando ustedes les pidan una descripción de estas personas o estos actores, puedan situarlo, no solo en el contexto en el que están, en una localidad,
en un centro específico con determinadas condiciones, ¿sí? Sino cuál va a ser la oferta en relación a lo que ellos necesitan también, ¿sí? Así que bueno, esa es la finalidad y vamos a ir profundizando porque esto nos va a servir para hacer diagnósticos también. Tiene otro sentido también estas preguntas disparadoras, si se quiere. Como les dije, como el criterio, como no pude visitar al grupo 6, lo invito al grupo 6, por favor, si pueden presentarse, decirme cómo están, si pudieron elegir alguna de las preguntas, cuáles desarrollaron, y bueno, empezar a escucharnos. Cada grupo va a tener entre 3 y 4 minutos, ¿sí? Para ser equitativo. No sé si vamos a llegar con todos, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Así que bueno, invito al grupo 6, por favor. ¿No hay nadie del grupo 6? Si no, vamos con Guillermo Moya. ¿Puede ser, Guillermo? Sí, yo ya había expuesto antes, habíamos elegido a Rubén para que Bueno, exponga ahora, como para pasar la palabra. Profe, ¿me permite compartir pantalla? bueno, dale. ¿Vos sos del grupo? 4. 4. Sí, estuvimos juntos ahí. A ver. Ahí está. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, vamos a arrancar con vos, ¿te parece? Como vamos a hacer en equitativo, vamos a trabajar en lo posible entre 5 o 6 minutos, vamos a ser más generosos en los tiempos, ¿sí? Tranquilos, desen el tiempo y bueno, a compartir lo que pudieron conversar en cada grupo. Bueno, nosotros trabajamos en la pregunta número 1, la primera. Sí. ¿Qué significa formar para el trabajo? Y pusimos, tenemos una utopía con este tema de formar para el trabajo. Uno se plantea ciertos objetivos y medidas que alcanzan con el trabajo. No se va llegando con las metas y esos objetivos se van desvaneciendo. Nos pasa con los contenidos de los distintos talleres. Hay estudiantes que no quieren hacer todos los ejes de los talleres. Ahí el objetivo cambian por... Le voy a explicar un poquito porque algunos quieren trabajar directamente, los alumnos que ingresan a un taller que son tan ansiosos como para trabajar. Sí. Eso es lo que más o menos queremos desarrollar. Después sentimos una gran responsabilidad, porque una vez que están los alumnos o alumnas y les toque trabajar, tienen que cumplir con todas las reglas de seguridad y cuidados básicos, que son muy importantes que tengan en internado, o sea, estando cursando. Es difícil transmitir la importancia que tienen todos los ejes porque, o sea, son como regla que tiene el CFP, ¿no es cierto? Sí, vos, No solo vos tiene que léelo ver, tranquilo, así que no hay problema. Si lo leen, no bueno, hay problema. solo tiene que ver con el saber exclusivamente técnico y práctico. También hay otros saberes muy necesarios para la formación para el trabajo: seguridad, higiene y gestión. Frente a esta pregunta surge incertidumbre. También se utilizó esta frase, formar para el trabajo, como excusa para degradar la tarea del docente y querer instalar en la escuela las lógicas empresariales donde el director oficia de gerente y dice quién tendrá trabajo o no al año siguiente. Nos rememora las situaciones de recorte laboral o avances sobre las condiciones de trabajo de docente y enseñanza y aprendizaje con nosotros o con nuestro estudiante. La pregunta nos disparó a otros más, como por ejemplo, ¿solamente formamos para el trabajo?
¿Qué otra cosa hacemos? Somos centro de contención social. ¿Puedo hacer una intervención ahí? ¿Sí? Fíjense, ¿no? Si me permiten. Ustedes eligieron el tema de formación para el trabajo. Hay varios que también optaron por eso. Y también pusieron algunas interpretaciones. Digo interpretaciones porque no hay enfoques teóricos. Uno que está haciendo una experiencia, no está contando una experiencia y cómo lo relatan ustedes. Pero también cuando veamos en el desarrollo del módulo, vamos a ver cuándo surge el concepto de formación para el trabajo y en particular en los centros de formación, cómo se estructuran los centros de formación profesional como un lugar, digamos, intermedio entre la educación y el trabajo, y como una de las modalidades también de la educación no formal, los centros. Pero tiene toda una estructura que se organiza. Cuando nosotros decimos, inferimos, fíjense en el juicio que ustedes van formulando, hacen una interpretación, ponen un juicio de valor. Pero esto es un recorte que yo quiero llevarlo a un análisis, no quiero, respeto totalmente la interpretación que ustedes hicieron a través de la experiencia, de contarnos con qué sujetos se encuentran y cómo se autoperciben también en esa formación, pero solamente le quería agregar al análisis del compañero que después vamos a ir explicando cuáles son las conceptualizaciones que hay sobre formar para el trabajo, porque convergen lógicas educativas y lógicas productivas. Eso lo fuimos viendo. Pero después esto tiene todo un análisis, ¿no? Pero se van acercando, digamos, a los puntos críticos que vamos a ir viendo durante el desarrollo del módulo. Eso solamente para agregarle al compañero que está conceptualizando y de acuerdo a la experiencia que ustedes han vivido en relación a las preguntas que nosotras, bueno, que fui seleccionando. Así que hay que continúe el compañero Nelson. Bien, vamos con la segunda que decía cuáles son las representaciones o percepciones de los sujetos sobre su vida laboral y productiva. Bien. El trabajo como sustento, fuente de dinero. Los estudiantes jóvenes que van no lo hacen con entusiasmo porque están muy pendientes de esa situación social y económica. Van para salir y conectar con otras personas. No tienen esperanza real en conseguir un empleo. También existe mirada del trabajo como empleo y como emprendedurismo y autogestión. Bien, en ese caso, ellos van para poder hacerse del oficio, como dice usted, profe, que va de la mano de todo, tanto de educación, de educado en la escuela y con una salida de un oficio. Sí, es como que tiene doble finalidad, pero después vamos a ir ampliando esto, pero están saliendo cuestiones muy interesantes, después vamos a ir tomando cada elemento. Yo le voy a pedir a cada portavoz, digamos, cada coordinador, que después me mande a mi correo todas estas producciones, aunque sea uno me manda a mi correo, porque en la próxima clase ya vamos a entrar en el análisis de acuerdo a estas producciones. Están muy completas, están muy bien, pero vamos a atribuirle un condimento teórico para que ustedes contrasten entre lo que es un referente teórico con lo empírico. Ustedes traen la experiencia y cuentan una interpretación, obviamente en base a una trayectoria que ya la tienen, pero se va a enriquecer con una mirada también que entra en diálogo y no. Entra en diálogo y no porque hay determinadas interpretaciones que por ahí va a ser rico el análisis que hagamos en la próxima clase. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentran los jóvenes que se encuentran en los centros de formación profesional? Describan brevemente. Sí, esa era una descripción brevemente, así que si han podido hacerlo, gracias. A ver. Y en lo cuanto a lo laboral, existe un grado de vulnerabilidad muy grande. La mayoría no tiene trabajo ni empleo. Otro punto, en cuanto a la configuración familiar, situaciones muy conflictivas y problemáticas, con la violencia al interior y en particular violencia de género. Esto último nos expone las situaciones de tener que denunciar y de oficiar de contención psicológica. Muchas veces en la escuela es mediadora también como los conflictos familiares.
cuanto a las edades, la distribución va de 18 a 50 años, en la inclusión, ¿cierto?, para hacer los cursos. Incluso los de 16 años con certificación para poder ingresar al curso. Algunos talleres son más elegidos por jóvenes por la salida laboral. Los adultos mayores suelen continuar con los proyectos y tener otras motivaciones como para salir del aburrimiento. Distracción o simplemente formación. También sucede con los adultos, ofician de correctores de las fechorías propias de los adolescentes o de la juventud que concurren a los cursos. Muy bien. ¿Algo más? Bien. La cuestión de género Nosotros, también apareció en la cuestión contestamos, socioeconómica. Ujú. contestamos todas las preguntas. No sé si Veo que contestaron todos, algunos llegaron a 2 o 3 preguntas, pero bien. Bueno, sigamos leyendo. Dale, Rubén. En cuanto al género, sí, bien, hay talleres en los que de distribución es equitativa. También hemos enfrentado o situaciones de recibir alumnos no binarios, trans o etcétera. También se ha visto en incremento de las matrículas femeninas en el CFP, incluso se empiezan a romper las barreras de los trayectos más masculinizados. Y se nota también mucho la feminización de las tareas de doméstica y cuidado, llegando al punto de tener que abandonar por tener el tiempo y por la violencia de género en el interior de la familia. En cuanto a la situación socioeconómica en general, es mala. La pandemia y los estudiantes no asisten a los cursos porque no, sea en determinadas franjas horarias, se les interrumpe con el curso de sus hijos, o sea, con el transcurrir de la escuela de los que tienen niños, ¿no es cierto? Virtualmente en la primaria y secundaria. En este aspecto se nota mucho la carencia para poder obtener insumos básicos para las clases de los talleres, en la parte de la economía de los alumnos, y que son de bajos recursos y algunos pueden tener para comprar la materia prima, por ejemplo, lo que charlábamos. La otra pregunta, ¿qué significa significa pertenecer a un CFP? Sí. ¿Qué significa estar incluido? Pertenecer a un CFP es tener un vínculo muy fuerte en términos humanos. No solo asistir a clase de un taller, es ser parte de algo enorme, importante, sigue siendo como una segunda casa. Los profesores también, amigos, contienen y acompañan y escuchan. En medio de una situación difícil también preparan y dan clase. En las clases de los docentes hacemos una lectura de los gestos, de los cuerpos, vemos cómo están y tratamos de acompañar y de sostener. Sabemos que para aprender este oficio es necesario atender las condiciones humanas. Por lo antes dicho, estar incluido es mucho más que salir de un taller, es tener una conexión, un vínculo, hacer raíces con el equipo de la escuela, compartir vivencias y también desventuras, acompañarnos. Hasta ahí llegamos. Bien. No llegamos. Bien, ahora dejamos de compartir pantalla un ratito. ¿Sí? Fíjense cómo se articularon. La verdad que ustedes ponen tantas cosas interesantes que es hermoso lo que hacen. Admiro el trabajo que hacen, porque tener esa escucha ante un contexto tan difícil y sostener a tantas personas no es fácil, ¿no? Pero cómo lo describieron, digno de atención. Así que bueno, quería hacer 2 señalamientos ahí, que fíjense, el Centro de Formación Profesional es un dispositivo de inserción laboral en donde convergen tanto la cuestión subjetiva
esto de todos los sentires que tiene la persona, con su biografía, con su trayectoria, con su organización familiar, ahí pusieron las concepciones de género, bueno, todo lo que describieron, lo subjetivo, las cuestiones estructurales, la cuestión macro, la economía, la producción, lo que regula el sistema, la sociedad. Entonces ahí convergen como las dos dimensiones, ¿no? Las institucionales, hay actores que intervienen, hay la organización. Bueno, todo esto, lo que conforma el dispositivo de inserción laboral que tienen los centros de formación profesional, con una doble dimensión, tanto la educativa, que también me decían ahí, ¿qué hacemos? ¿Capacitamos o enseñamos? ¿Es lo mismo? Bueno, tiene una dimensión educativa, porque estamos formando para, ¿sí? Formando en contextos situados donde va a haber un desempeño específico laboral. Y por otro lado, hay una finalidad socioproductiva laboral, o sea, están las dos. ¿Dónde se sitúa dentro del sistema educativo los centros de formación? En la modalidad técnico-profesional, fíjense, ¿sí? Que ahora tiene una gran relevancia, a diferencia de otros momentos históricos. Después vamos a ir viendo cómo fue el progreso de los centros, ¿sí? Desde el momento en que surgieron, y la finalidad tan importante que tienen. Ustedes lo dijeron ahí, la inclusión va más allá del oficio que se enseña. Estamos haciendo, bueno, ahí lo describieron, si es una contención social. Bueno, todas estas cuestiones que son más de dilemas, digamos, cuál sería el dilema o la finalidad de un centro, más allá del trabajo, pero estamos formando a personas, o sea, independiente de la orientación sexual, independiente del género, independiente de lo que fuese, pero son personas, seres humanos, y estamos orientando hacia algo específico que va a servir para su vida productiva, laboral o donde fuese. Entonces, decía que lo quería un poco ubicar al centro de formación dentro de esta estructura del sistema educativo, que en otro tiempo no tenía tanta importancia como ahora. Y que se da justamente en un contexto tan desigual en el territorio, fíjense en Neuquén, que si bien estamos en la misma provincia, pero con muchas quizás desigualdades en los recursos también, porque hay zonas donde no llegan determinados recursos, de la misma manera que en otras. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con esta distribución también de recursos. Y las condiciones que son distintas en cada centro, en cada localidad. Pero ustedes tienen ese sujeto con esa caracterización que hizo el compañero, que la verdad que digna, insisto, de atención, porque me quedé pensando lo bien que le hicieron esa caracterización. Así que gracias al grupo 4. ¿Alguien quiere tomar la palabra y agregar algo a lo que hizo el grupo 4, por favor? Así sea esto una dinámica de conversar sobre lo que hizo el trabajo del compañero. Agregar, no sé, aportar, que se haya conmovido con lo que dijo también. Bueno, a mí muchas cosas me conmueven cuando hablan las personas que trabajan con otros, ¿eh? Como acompañar a otros. Profe, Sí. a mí, por ejemplo, comparto por ahí lo que usted dice, más allá de la cuestión de género y un montón de cosas que conlleva, es como comparto en decir, estamos formando personas al margen de la condición sexual o de cada situación en particular, o sea, no dejan de ser personas. Entonces, comparto y es lo que más me quedó grabado de la acotación que usted hizo, que estamos formando personas, o sea, más que nada es eso. Muchas gracias, Itati. Y ya había preparado algo, porque algo que me quedó de lo que dijo Mario, que después me imagino que lo va a decir, pero de cómo tenemos que cambiar la mirada sobre cómo miramos a los sujetos, ¿no?, que tenemos al frente, porque a veces tenemos hasta llegar a una operación mental que se llama desprejuiciarse. Desprejuiciarse significa que el otro lo veamos como un desconocido siempre, porque eso nos ayuda a que no haya una barrera porque venga de Salta, de Jujuy, de donde fuese, o porque hable así, o porque sea así, o porque pertenezca a una comunidad específica indígena, por ejemplo, no tenga acceso. Acá
Ustedes están formando personas en su pluralidad, en su diversidad y con el respeto que se merece. Así que, no, la verdad que lo que yo estuve escuchando es impresionante y bueno, vamos a seguir escuchándonos, ¿sí? Así que muchas gracias al grupo que participó. Vamos a darle la palabra a otro grupo, si se animan, levanten. Grupo 1, profe. Sí, ¿quién? Ay, creo que levantó la mano Guillermo. Está bien, profe, avancemos que se nos va el tiempo. Avancemos porque falta todavía. ¿Podemos poner grupo 1, profe? Bueno, sí, vamos con el grupo 1. ¿Me permite compartir pantalla? No sé quién fue el último. Nelson, tendrías que habilitarla, por favor. Le devolví el mando, profe. Ajá, entonces Itati, espera un segundito, ¿dónde estás Itati? No te encuentro. Soy la del muñeco de nieve con las 3 bendiciones, profe. Ahí está. Ahora sí. Y el perro. Ah, y el perro, perdón. No puede faltar nunca el perro. ¿Se alcanza a observar? Ahora sí. Sí. Bueno, más que nada nosotros en vez de responder pregunta por pregunta, lo que se hizo en el grupo fue hacer un punto de encuentro entre cada pregunta, es como entrelazar cada pregunta porque le encontramos como que estaba relacionada las preguntas que nos daba en un solo texto, por decirlo, en una sola opinión. Sí. Bueno, las preguntas que se seleccionó como grupo fue: ¿qué significa estar incluido? ¿Qué significa pertenecer a un centro de formación profesional? ¿Y cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentran los jóvenes y adultos en los CFP? Describan brevemente. Cuando nos referimos a estar incluido, es formar parte de algo. En este caso, de un CFP o de un centro de formación profesional. En igual condiciones que el resto. Entrelazado a esto último, formar parte o pertenecer a un centro de formación profesional es tener oportunidad de satisfacer necesidades personales y laborales, como también especialización y actualización en saberes, capacidades adecuadas a la demanda socioproductiva. Otra acepción de pertenecer es formar parte de un todo, desde el aspecto de un sistema en constante interacción. Cuando hablamos de una constante interacción, abarca desde la formación inicial y continua de los jóvenes y adultos. Las condiciones que se encuentran hoy en día en los FP con respecto a los jóvenes y adultos es aprender estrategias adaptativas, en cada caso con objetivos diferentes. Para los jóvenes proyectar su vida y futuro, y en el caso de los adultos es tener mayor participación en el aprendizaje y actividades comunitarias, como así también para ellos mismos. Estos objetivos diferentes generan en los CFP una combinación de ganas de realizar algo nuevo e inclusivo que posibilite cubrir ambas necesidades. Gracias, Itati, por compartir y por tomar la palabra. Bueno, vos estás hablando de la finalidad y de lo que hay detrás del concepto de inclusión. Eso habíamos entrado cuando entré al grupo. No sé si algo más tenés que agregar. No. Y profe, por ahí... justamente le iba a decir. Por ahí, tomando un poco lo que decía Rubén, del grupo, los chicos del grupo 4, que el CFP es una contención, es un lugar de contención, muchas veces nosotros lo vemos del lado de contención hacia la gente, a esas personas de escasos recursos. Lo que nos sucede y que salió en el debate, que cuando hablábamos de la combinación de adultos y jóvenes, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar con personas
jubiladas, que han tenido su trayecto laboral y van a los CFP porque ellos quieren seguir sintiéndose útil. Es como que de una organización ya terminó su historia laboral, su trayectoria laboral, pero les cuesta desvincularse y a veces las instituciones no tienen, a veces muy y algunos son muy vitales, entonces dice que voy al CFP, ¿por qué? Porque voy a contar de mi experiencia que no tiene nada que ver con lo que va a estudiar y sin embargo se sienten útil porque les toman la experiencia, porque ellos pueden involucrarse con gente joven y que la gente joven va con todas las ganas de aprender y buscar nuevos caminos y emprender nuevas cosas. Y él viene como diciendo, yo estoy de vuelta, pero te doy mi experiencia. Yo sé que esto se puede hacer de esta manera, podés plantearlo de esta. Son visiones totalmente diferentes y a la vez seguimos siendo de contención para cualquier tipo de necesidad. Un CFP es una contención general. Es decir, no quiero salirme del mundo laboral, Bien. no quiero perderme. Bien, perfecto, Erika. Yo quería hacer una acotación, porque cuando decimos contención social, a ver, lo que hay detrás de la contención ya sería el efecto, lo que hay detrás de la contención hay una desigualdad, ¿bien? O sea, hay un territorio desigual y con pocas posibilidades para muchos sectores. Entonces, tenemos que hacer un análisis sociológico también, si se quiere, que terminamos hablando de contención, pero ¿por qué? Porque hay una desigualdad, detrás hay una injusticia, si se quiere. Lo que antes se llamaba movilidad social ascendente, que eso también lo vamos a ver y está en el libro ese que yo lo subí como material, es una categoría, fíjense, movilidad social. Fue en una época donde estaba garantizado el empleo. Yo salía del secundario o estudiaba en la primaria o en la secundaria, tenía como una secuencia, una vida ordenada, llegaba a finalizar mis estudios y podía conseguir un trabajo. Hoy el territorio es tan desigual que hoy también las políticas de inclusión, y no hablo solamente en Argentina, hablo en el mundo, chicos, y les voy a tirar un dato para que empiecen a indagar. Hay una política internacional en Latinoamérica que se llama Agenda 2030. Miren lo que les voy a decir porque está todo relacionado. El sistema educativo, ¿cómo funciona el sistema educativo de Argentina? El sistema educativo de Argentina responde a los ministerios. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación de Neuquén, pero Neuquén depende de Nación. Nación a la vez adhiere a convenios internacionales en relación a políticas de inclusión. Esto no viene porque sí. Cuando hablamos de contención a sectores es porque hay un Estado que se está haciendo presente, si se quiere, para acompañar todas las falencias o todas las desigualdades que están sucediendo. Y hoy está apuntando a jóvenes y adultos en situación de desigualdades o de desventajas también educativas y laborales. Entonces, esto ya viene desde la política, ¿sí? Tiene un sentido político. Entonces, estos sujetos que hoy tenemos al frente, por eso es importante saber con quiénes habitan o quiénes habitan y qué necesitan, y cada oferta va a estar dirigida, fíjense a lo que ustedes están diciendo, porque son especialistas en trabajo ustedes, por la verdad que los admiro porque lo que estoy leyendo y lo que estoy escuchando se corresponde con la bibliografía, chicos, porque acá estamos hablando de una finalidad del Centro de Formación Profesional que tiende no solo a lo económico y socioproductivo que va a acompañar la formación que están dando ustedes, que va a mejorar el contexto socioproductivo de lo que se está pidiendo hoy a la Argentina y en particular a Neuquén, con otra finalidad que es también el acompañamiento a estos sectores más vulnerables. O sea, estamos trabajando con la vulnerabilidad, ahí quería llegar, ¿sí? Y bueno, esto nos desafía, ¿eh? Ahí alguien ha levantado la mano, Susana. Gracias por levantar la mano, me encanta que surjan estas interacciones.
Es que a mí me surgieron cosas así mientras iban hablando los chicos, ¿no? Una es que si todo el aparato educativo, Ujú. todo, primaria, jardín, todo, no debería formar para el trabajo. Yo vengo de una concepción de que estábamos yendo a la escuela para formarnos para la sociedad, y en esa formación para la sociedad está incluida el trabajo, Ujú. ¿no? Y otra cosa que Como me una de las surgió finalidades hoy, del sistema educativo es la formación, exactamente, una de las finalidades, una, fíjense, ¿no? sí, Como puede sí, ser sí, estudios sí, superiores, digamos, ¿sí? Puede ser que uno claro, elija también, estudios superiores. Ujú. sí. Por eso es muy, Claro, disculpe, por eso es esa muy común. continuidad de cosas, de educación que quizás no todos tienen el acceso. Y otra cosa que me surgió hoy en la escuela es cómo transmito el conocimiento a alguien que apenas sabe leer. Mi taller, bueno, en este caso le estaba por enseñar otra cosa que nada que ver con mi taller. Yo doy marroquinería y artesanías en Bien. cuero, Ajá. y uno de los auxiliares de servicio me pidió que le enseñe a tejer Ajá. y quería hacerse un saco. Mm. Y yo empecé a hablar de medidas y me dice, yo los puntos los sé hacer, Mm. pero cuando tienen números, no en-". y se puso mal, o sea, como diciendo, bueno, eso no Ah, entiendo, muy no bueno es lo que para mí. decís. A ver, ahí voy a retomar y vamos a hacer un enlace con un texto que yo les di ya de Ignacio. Él habla de la metáfora del galpón. Profe, está que se corta. Se corta, se corta. Se corta en un minuto.